Lenguajes y autómatas, 1. Curso elaborado por el maestro en Ingeniería Jorge Eduardo Carrión Viramontes. Este video tiene como objetivo, el estudio de las máquinas de Turing, y las funciones Turing computables. La máquina de Turing, presentada por Alan Turing en 1936, es el modelo matemático de un dispositivo capaz de procesar información, teóricamente con la misma capacidad de resolver algoritmos, que una computadora digital. Conceptualmente, una máquina de Turing es un dispositivo que tiene la posibilidad de leer los símbolos contenidos en una cinta, y puede escribir cualquier símbolo válido, en la misma celda donde realizó la lectura, y luego puede desplazarse, a la celda contigua de la cinta, en cualquiera de las dos direcciones. Adicionalmente, la máquina de Turing puede cambiar de estado. Al realizar el estudio de las máquinas de Turing, el concepto de cinta es importante. Es necesario saber dónde se encuentra escrita la cadena que se analiza, pero sobre todo, es fundamental, poder conocer la respuesta, que la máquina de Turing escribe sobre la misma cinta. Supóngase que se trata de una cinta infinita, subdividida en celdas que pueden contener un solo símbolo. En alguna parte de esta cinta, se encuentra escrita una cadena de entrada, mientras que el resto de las celdas de la cinta se encuentran vacías. Existe un apuntador, que se encuentra señalando a la celda que contiene, al primer símbolo de la cadena. Este apuntador es un dispositivo de lectura y escritura, que se puede desplazar a lo largo de la cinta según se requiera. Formalmente se define a una máquina de Turing como un septeto M, formado por un conjunto de estados Q, un alfabeto de entrada sigma, un alfabeto de la cinta gamma, que incluye a todos los símbolos contenidos en sigma. El estado inicial S. El alfabeto gamma contiene un símbolo especial, número, que indica que una celda está vacía. El subconjunto F, formado por los estados finales, o estados de parada, que no deben tener transiciones. Y por último, delta es la función de transición. Suponga que la máquina de Turing se encuentra en un determinado estado Q1, y lee un símbolo A, de la cinta. Esto ocasiona una transición, formada por tres respuestas. Un cambio de estado a Q2. La escritura de un símbolo B, sobre la celda actual. Y el desplazamiento del apuntador hacia la celda de la derecha. Considere la máquina de Turing con los estados Q0, Q1 y Q2, el alfabeto de entrada, A, B, y el de la cinta incluyendo el símbolo de vacío, el estado inicial es Q0 y el final Q2. La función de transición está definida por las 5 transiciones aquí mostradas. Esta máquina de Turing hace lo siguiente. En el estado Q0, si en la celda actual hay un símbolo, A, lo deja igual, y se desplaza a la celda de la derecha. En cambio, si encuentra un símbolo B, en la celda actual, lo reemplaza por un símbolo A, y se mueve a la derecha. Hasta que se encuentre con una celda vacía, entonces, cambia de estado a Q1, y ahora se desplaza hacia la izquierda. En el estado Q1, recorre toda la cinta hacia la izquierda, sin cambios, hasta encontrar la celda vacía, ubicada antes del inicio de la cadena. Ahí cambia al estado final Q2, y se mueve a la derecha, para detenerse en la misma celda donde inicia la cadena. En esta animación se muestra el diagrama de transiciones de esta máquina de Turing. En cada transición se indica el símbolo leído, y el que se escribe, así como la dirección en que se desplaza el puntero. Observe su funcionamiento, para el procesamiento de una cadena. Primero se recorre la cinta hacia la derecha, reemplazando las Bs y dejando una cadena formada solamente por As.
Luego regresa a la posición inicial donde se finaliza el proceso. Como segundo ejemplo, considere la máquina de Turing, con los estados Q0, Q1 y Q2, el alfabeto de entrada, 0, 1, y el de la cinta incluyendo el símbolo de vacío, el estado inicial es Q0 y el final Q2. La función de transición está definida por las 6 transiciones mostradas. Esta máquina de Turing hace lo siguiente. Mientras recorre la cadena hacia la derecha, intercambia ceros por unos y unos por ceros, hasta encontrar una celda en blanco. Entonces cambia de estado, se desplaza hacia la izquierda, recorriendo la cadena en sentido contrario. Hasta encontrar la celda vacía, ubicada antes del inicio de la cadena, avanza hacia el símbolo inicial de la cadena y finaliza. Mediante esta animación se muestra el funcionamiento de esta máquina de Turing. Para la obtención del complemento de la cadena binaria, 0101. Una vez obtenido el resultado, el puntero deberá ubicarse, sobre la celda que contiene, al primer símbolo de la cadena de salida. Toda aquella función que pueda implementarse en una máquina de Turing, se dice que es una función Turing computable. En los ejemplos previos, se puede observar que, al terminar el procesamiento de una cadena de entrada, el contenido de la cinta representa a una cadena de salida. Es por esto, que es necesario construir estas máquinas de Turing, de tal forma que terminen, con el puntero ubicado, en la misma posición donde se inició. A esta secuencia de movimientos, que conducen a una condición válida de parada, se le llama computación. El siguiente ejemplo, corresponde a una máquina de Turing, que realiza la suma de dos enteros, en notación unaria. Es decir, se representa un entero n, como una cadena de n unos. Estas son las transiciones de esta máquina de Turing. El proceso para realizar una suma unaria, consiste en reemplazar el signo de suma, por un 1, para luego, eliminar el 1 sobrante, al final de la cadena. La siguiente animación, ilustra el funcionamiento de esta máquina de Turing, para la ejecución de una suma de dos números en notación unaria. El reemplazar el signo de suma por un 1, tiene como objetivo mantener la cadena compacta. Y al eliminar el 1 que está al final de la cadena, tiene como objetivo verificar que la cadena de entrada posee el formato correcto, es decir, se verifica que existe uno, y solo un signo de suma, en caso contrario, se incurre en un error y no se alcanza el estado final. Aquí finaliza esta presentación, gracias por su atención.